hermanos, es para mí una alegría que podamos reunirnos hoy para confesar nuestra fiel esperanza, viva esperanza, ¿no? Nuestro Salvador. Gloria al Señor. Bueno, hace 2 domingos empezamos esa miniserie de predicación sobre la membresía. Y quisiera preguntar, ¿quién se acuerda del objetivo del primer sermón? El objetivo del primer sermón era que entendiéramos qué es la iglesia. Así es. ¿Y cuál era el objetivo del segundo sermón? Que entendiéramos qué es la iglesia. Muy bien, Juan Pablo, amén. A ver quién adivina cuál es el objetivo del sermón de hoy. Que entendamos qué es la iglesia, con un pequeño matiz. Hasta ahora hemos estado meditando acerca de varios textos del Viejo y del Nuevo Testamento, tratando de entender qué es la iglesia en su carácter universal. Hoy quiero que meditemos un poco acerca de qué es la iglesia local. Nosotros vimos en el Viejo Testamento cómo el pueblo de Dios es llamado y expuesto y rescatado por la palabra de Dios. La congregación de aquellos que son testigos del poder soberano de Jehová. Es el pueblo también que es rociado con la sangre del pacto y que peregrina a través del duro desierto confiado en la promesa que le hizo el Dios, quien lo rescató con mano fuerte de sus opresores. Eso fue el primer sermón. Luego, en el segundo sermón nosotros estuvimos meditando un poco acerca de lo que encontramos en el Evangelio según Mateo, y llamé vuestra atención al hecho de que los discípulos fueron llamados por Cristo, de que ellos estaban constantemente expuestos a las palabras de Cristo, a las palabras de vida eterna, que ellos habían percibido, que ellos habían experimentado, que solo Cristo podía darles dichas palabras. Ellos percibieron en la práctica la exclusividad y la suficiencia de las palabras del Salvador. Y a razón de eso ellos le siguieron. Ellos recibieron el mandato del Señor y fueron enviados a predicar el Evangelio y a ser discípulos de todas las naciones. Y lo hicieron amparados sobre 2 cosas: sobre la soberanía del que los envió y la promesa de que éste mismo jamás los abandonaría. El pueblo en Éxodo es la figura, es la sombra, es la representación del pueblo de Dios en todos los lugares y en todos los tiempos. Como nosotros hemos podido observar en los evangelios, del mismo modo los discípulos en su relación con Cristo nos dan pistas, características, señales, evidencias que definen a todos aquellos que se hacen llamar discípulos de Cristo. Pudimos entender un poco esas características que definen a la iglesia universal, tanto mirando al Viejo Testamento en Éxodo como meditando acerca del texto en Mateo y en Juan también, que estuvimos leyendo. Pudimos ver un poco sobre cuáles son esas evidencias que definen o que hacen señalables, por así decir, aquellos que fueron rescatados del reino de las tinieblas y fueron trasladados al reino de su luz admirable, el reino de su Hijo amado, Jesucristo. Todas esas personas fueron llamadas por Dios mismo, como hablábamos antes en la escuela dominical. Personalmente fueron elegidos y llamados y enviados a anunciar el Evangelio por toda la tierra. En suma, en resumen, ¿qué es lo que estuvimos viendo
en los 2 últimos sermones. Observamos a los rescatados por Dios, atención a esto, escuchando y reaccionando a la palabra de Dios. El pueblo escucha la palabra de Dios a través de Moisés, el pueblo reacciona a la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, lo que estuvimos estudiando la semana pasada en Mateo. Los discípulos escuchan la palabra del Salvador de Jesucristo, los discípulos reaccionan a esa palabra. Hoy vamos a observar, vamos a empezar por leer en Hechos, como se ha hecho ya, el episodio que para muchos representa el nacimiento, el florecimiento, la materialización de la iglesia universal en su forma de la iglesia local, que es la iglesia visible. Quiero llamar la atención de cada uno de ustedes a cómo la iglesia local se caracteriza desde sus inicios, desde su principio. Y aquí va la siguiente pregunta: ¿será que lo que vamos a ver a continuación confirma o echa abajo todo lo que ya hemos visto anteriormente? ¿Hay conexión entre lo que la Biblia habla sobre la iglesia en el Viejo Testamento, habla sobre la iglesia en los Evangelios y habla sobre la iglesia en el resto del Nuevo Testamento? Veámoslos entonces. Les invito a que abran sus Biblias. Hago hincapié en la importancia de leer, de tener el libro abierto, que sus ojos se fijen en las letras. Aún con pequeñas diferencias, yo estoy usando una versión que es la de las Américas, por el simple hecho de que me es más fácil en la labor de exponer. Creo que es un poco más coherente con nuestro pensamiento de hoy en día, nuestra estructura de pensamiento, pero dice lo mismo. Hechos 2, 37 al 47. No vamos a leer todo lo que Dios estuvo leyendo hoy, pero parte de ese texto. Hechos 2, 37 al 47. Oh Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, traspasa nuestros corazones con tu palabra hoy, Señor. Atraviésanos con tu palabra hoy, Señor. Tu palabra sea poderosa en nuestras vidas hoy, Dios mío. Cautívanos. Que tu Espíritu Santo se haga manifiesto entre nosotros, cautivando nuestras mentes y corazones y rindiéndonos, oh Dios, a tu voluntad revelada en tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos, a la iglesia, los que iban siendo salvos. Aún con los ojos puestos sobre el texto, quiero ahora caminar con ustedes poco a poco y tratar de entender qué estamos viendo en ese episodio. Al oír esto, compungidos de corazón. Esa palabra compungidos nos transmite la idea, y puede ser traducida, y de hecho era usada también para transmitir la idea de algo que atraviesa otra cosa. Compungidos de corazón quiere decir que al oír la palabra de Dios, la palabra atravesó los corazones, perforó el corazón de ellos, pasó a través del corazón de esas personas. La palabra de Dios, que es poderosa, es eficaz,
es más cortante que una espada de doble filo, ¿verdad? Que entra hasta lo más interior del ser humano. Pues aquí la palabra de Dios traspasa a lo que estaban escuchando. Y compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Yo lo que quiero es que ustedes vean el patrón. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ellos son expuestos a la palabra de Dios. Nos debe recordar algo. Éxodo, el pueblo expuesto a la palabra de Dios, los discípulos expuestos al llamamiento de Jesucristo. Ellos son expuestos a la palabra de Dios. El corazón de ellos es traspasado, es afectado, es herido, es quebrantado, es compungido por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y esos corazones compungidos reaccionan a la verdad, pero no reaccionan con rechazo, sino ellos reaccionan con corazones abiertos, corazones suplicantes, fíjense, por recibir más de la dirección divina. Ellos responden: hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué? Como resultado de ser traspasados por la palabra de Dios, transformados por la verdad divina, esas personas muestran también una sujeción a la dirección, al liderazgo de los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia en ese entonces. Ellos podrían simplemente creer, arrepentirse y decir: bueno, y a partir de aquí yo ya las sé todas, ¿no? Yo no necesito dirección de nadie, yo voy por libre, yo soy autodidacta y ya está, ¿no? Nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. No, ellos escuchan la palabra de Dios, son traspasados por la palabra de Dios, transformados por la palabra de Dios, y lo primero que hacen es someterse al liderazgo, a la dirección de aquellos que eran los líderes establecidos por Dios en esa iglesia en particular. Ellos, en su búsqueda por un mayor entendimiento de la voluntad de Dios, se someten a lo que Pedro les responde y les dice. Es interesante cómo responde Pedro. Pedro no responde inventando una nueva fórmula. Pedro simplemente hace lo mismo que Jesucristo empezó a hacer cuando empezó a predicar el Evangelio y lo que les enseñó que hicieran. Marcos 1:15. ¿Cómo empieza Jesucristo su ministerio? Jesucristo empezó yendo y predicando y diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Pues ellos dicen a Pedro: ¿qué haremos? Pedro no les da 10 hábitos que cambiarán tu vida. No, Pedro no les da una terapia psicológica, sentimental, porque estaban traumatizados por lo que habían acabado de ver y escuchar. No, Pedro les dice: arrepentíos. Noten que el apelo del Evangelio es algo que debemos adoptar, es algo que debemos entender, es algo que debemos imitar. El apelo del Evangelio, el apelo evangelístico, aún cuando bien recibido, debe hacer evidente la culpa y la necesidad del arrepentimiento. Aunque ves que una persona se ha quebrantado delante tuya cuando tú predicas el Evangelio, no quiere decir que no hace falta que le digas que se arrepienta. Somos llamados a predicar el Evangelio, llamando a las personas al arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Una vez más, el apelo evangelístico debe expresar la implicación personal e individual del pecado. ¿Qué es esto? El pecado es mi pecado. El pecado es tu pecado. No te debes arrepentir por mis pecados, yo no me debo arrepentir por los tuyos. Tú te debes arrepentir por tus pecados, por tu transgresión de la ley, por tu ofensa hacia Dios. No vas a ser juzgado por mis pecados, por mis transgresiones. Serás juzgado por las tuyas propias. Y en la predicación del Evangelio, nuestra respuesta, aun cuando es positiva, debe ser justamente explicar a las personas que ellos deben arrepentirse de sus pecados. Y eso también, hermanos, es lo que debemos hacer nosotros cuando escuchamos el Evangelio. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Así que si algo de lo que yo digo hoy por ahí el Señor usa para llevarles a convicción de pecado, arrepiéntanse de vuestros pecados. Y sigue Pedro: y recibiréis el don del Espíritu Santo,
porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, cuando ustedes estén leyendo la Biblia y después de una narrativa encuentren un entonces, lo que ustedes están encontrando es después que ocurrió, es lógico, ¿no? Después que ocurrió esto, a raíz de lo que acaba de ocurrir, ocurre lo siguiente. ¿Entienden, no? Yo salí tarde de mi casa, iba apurado, no miré a los dos lados cuando crucé la calle, entonces vino un coche y me atropelló. ¿Entienden el lugar del entonces, no? Conecta dos actos. Entonces, los que habían recibido su palabra, ¿qué dice el texto? Fueron bautizados. Sujeción y obediencia a la palabra de Dios, hermanos, es una evidencia de que alguien realmente ha recibido el Evangelio. No que meramente escuchó el Evangelio. Ojo con esto. Los que han recibido en su interior, ese término, los que recibieron la palabra, lo que nos quiere decir es los que la atesoraron. No los que fueron meramente expuestos, los que la escucharon y la atesoraron en su corazón. Esas personas son las que realmente han sido traspasadas, tocadas por la palabra de Dios. Al contrario de la reacción natural humana del hombre carnal, ¿cuál es la reacción natural del hombre carnal? Él resiste, él desobedece a la palabra de Dios. Aunque se haga evidente su pecado, él la rechaza. ¿Por qué? Porque él no quiere y porque tampoco quiere hacer la voluntad de Dios, no quiere sujetarse a Dios. Y esas personas, las que no quieren y no pueden sujetarse a Dios, no pueden agradar a Dios, no son iglesia de Dios. Un corazón, hermanos, que es tocado por Dios con dispuesto a la predicación del Evangelio, obedece aún frente al riesgo de perder su comodidad, de perder la aceptación de sus familiares, de perder su estatus social, aún bajo el riesgo de perder sus propias vidas. El texto describe un cierto orden cronológico que me gustaría que prestaran atención en el desarrollo de la vida de esos primeros cristianos. Primero, que dice el texto, ellos escuchan la predicación del Evangelio. Luego, ¿qué pasa? Son traspasados por la palabra de Dios. Acto siguiente, ellos buscan dirección. Ellos buscan la dirección acerca de qué deben hacer frente a su pecado. Tercero, arrepintiéndose de sus pecados, sometidos a la dirección divina impartida a través de los líderes de la iglesia, ellos reciben, atesoran la palabra de Dios y entonces, solamente entonces, habiendo pasado lo anterior, el proceso anterior, son bautizados. Lo pueden ver en el texto. Lo que yo quiero es que miren el texto y lo vean, que no me lo estoy inventando. ¿Vale? Quinto, como consecuencia de lo anterior, como consecuencia de haberse dispuestos a la palabra de Dios, haber recibido la palabra de Dios, haberse arrepentido, haberse bautizado, son entonces añadidos a la iglesia de Dios. Hermanos, no existe base sólida en la Biblia, entera la Biblia, para que creamos o defendamos a aquellas personas que quieren bautizarse por bautizarse y ala. Yo desde el primer sermón que les he ido lanzando las puntas sobre ese tema. ¿Qué pasaba en Éxodo? Que el extranjero era circuncidado, el extranjero no podía participar de la Pascua. ¿Okay? Pero si el extranjero, decía el texto, miraba lo que Jehová estaba haciendo, se le obedecía lo que Jehová estaba haciendo, se convivía con el pueblo que lo circuncidara y entonces tenía todos los derechos de un nativo, era como un nativo más de Israel, era parte del pueblo con todos sus deberes y con todos sus derechos, y entonces podía participar en la Pascua. No solamente eso, que todas las promesas dadas al pueblo de Israel también serían para esa persona. ¿Se dan cuenta cómo no había separación entre la confesión pública de su fe y sumisión a Dios
no había separación entre esto y el pertenecer al pueblo de Dios. No había separación entre una cosa y otra. Llegamos al Nuevo Testamento. Aquellos que escuchaban el Evangelio, que eran traspasados por la palabra del Evangelio, se sometían al liderazgo de la iglesia, se arrepentían de sus pecados, se sometían al liderazgo de la iglesia, eran bautizados, acto siguiente, añadidos a la iglesia de Dios. Y aquí quiero llamar la atención a otra cosa. ¿A qué iglesia? Cualquiera pueda pensar que era el número total de todos los santos en todos los tiempos, la iglesia universal. No. En Hechos, por lo menos en esa parte, se está hablando de la iglesia local de Jerusalén. Eso es la descripción de lo que estaba pasando en Jerusalén, en la iglesia en Jerusalén. Había un grupo de creyentes que eran señalables. ¿Cómo sé que eran señalables? Dice que ellos caían en gracia a los ojos del pueblo. El pueblo podía ver y reconocer quiénes eran los que hacían parte de ese nuevo movimiento. Ellos eran bautizados a la vista de la gente. Ellos confesaban su fe a la vista de la gente. Pero presten atención, que era algo súper interesante el bautismo en ese contexto. El bautismo hoy en día es algo tomado muy a la ligera, porque no te van a perseguir por ser bautizado. No van a entrar a tu casa y jalarte los pelos porque te bautizaste en el nombre de Jesucristo. Aquí, por lo menos, aquí, en nuestro contexto. Pedro les dice claramente: bautícense en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ustedes han parado a pensar qué significaba eso en el contexto de ellos. ¿Quién era Jesucristo? Eso es Hechos de los Apóstoles, acto siguiente de la crucifixión, de la resurrección y ascensión de Jesucristo. Estaba fresco en la mente de todo el mundo. De hecho, Pedro lo acaba de hacer en la predicación. Si alguien no se acordaba de lo que había pasado con Jesucristo, Pedro lo acaba de decir. Jesucristo es aquel Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Eso tenía un peso muy importante en la mente de esas personas. No era cualquier Jesús, era Jesús el que decía ser el Mesías, el enviado de Dios para rescatar al pueblo de Dios. Pues ese Jesús fue rechazado por su pueblo, fue avergonzado en la presencia de todo su pueblo, fue asesinado por las autoridades de aquel entonces. Y Pedro está diciendo: bautízate, confiesa públicamente tu fe en el nombre de ese que acaba de ser crucificado. Es decir, los que se bautizaban era la comunidad de aquellos que se identificaban como el crucificado. Y recordar que ser crucificado no era algo guay. Hoy todo el mundo lleva una cruz, hay una cruz por todos lados. Eso era un símbolo de vergüenza. Los que se bautizaban era la comunidad de aquellos que se identificaban con el escándalo de la cruz. Bautizarse en el nombre de Jesucristo era una sentencia de muerte. Bautizarse en el nombre de Jesucristo era abrir mano de todo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo era desligarse de la sociedad. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Acto siguiente. Eso es una narrativa. Quiero que vean que es una narrativa. Está narrando una sucesión de eventos. Una cosa que lleva a la otra, que lleva a la otra. ¿Y qué pasa después que son bautizados y unidos a la iglesia? Y se dedicaban. Ojo a esa palabra. Dedicarse no es algo que yo meramente veo, observo o testifico. Dedicarse no es algo que yo miro así y digo: está muy bien aquí, van a tomar la Santa Cena hoy. No, dedicarse implica involucrarse personalmente. Implica involucrarse directamente en una tarea. Ellos se involucraban personal y directamente y de continuo, continuamente, dice, se dedicaban continuamente. No era algo esporádico, no era algo que ellos hacían en su tiempo libre, no era algo que ellos hacían cuando eso no entorpecía sus planes y sus agendas. Era algo que marcaba su forma de vivir, era su estilo de vida. Y se dedicaban continuamente. ¿A qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la predicación de la palabra, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí encontramos, como les dije, una narrativa, lo que trata de darnos una imagen, una sucesión de eventos. Lo que Dios quiere es que veamos lo que está pasando, las marcas
limpias, claras, naturales de la iglesia local en Jerusalén. Otra marca que encontramos en estas personas es que su estilo de vida, el centro de sus vidas, se hacía visible meramente al observarlo. Se observaba que ellos estaban directamente involucrados de continuo con la palabra de Dios, directamente involucrados de continuo en la comunión. ¿Qué es la comunión? La común unión. Es decir, ellos se dedicaban de continuo a aquellos que les hacía uno, que les unificaba. ¿Qué es lo que hace uno a la iglesia? ¿Qué es lo que garantiza que nuestra comunión es inquebrantable? Nuestra fe y nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos se involucraban directamente y participaban en la vida espiritual unos de otros. Eso es la comunión. Muchas iglesias, y eso he dedicado bastante tiempo a enseñar en esta iglesia, muchas iglesias dicen, bueno, después del culto tendremos un momento de comunión. No. La iglesia tiene un momento de comunión siempre. Porque nuestra comunión, nuestra común unión es pertenecer al cuerpo de Cristo. Es la vida de Jesucristo que fluye a través de esos sarmientos, de los miembros de su cuerpo. Pero esa gente se dedicaba a la comunión. No es como que yo tengo una bicicleta y digo, tengo una bicicleta, a que yo sea un ciclista. Una persona que se dedica a coger esa bicicleta, a ejercitarme y a hacerme maestro en el uso de esa bicicleta. Ellos se dedicaban a la comunión. Ellos estaban pendientes, se dedicaban, se involucraban directamente en el sustento los unos de los otros, en el partir del pan. Y ellos estaban directamente involucrados, continuamente, unidos, buscando el rostro de Dios en oración. Eso era lo que marcaba. Si tú fueras un extranjero en Israel, ibas pasando por ahí y alguien dijera, mira, observa que el grupo de locos que están ahí hablando del Jesús que fue crucificado, y te parabas a observarles durante una semana y vas a ver esto. Es una gente que escuchó la palabra, es una gente que fue tocada por esa palabra, es un grupo de personas que se sometieron al liderazgo de la iglesia puesto por Dios, es un grupo de personas que se dedicaban de continuo a la palabra de Dios, a la comunión, a la vida espiritual uno de los otros, al sustento uno de los otros. Se dedicaban de continuo a buscar el rostro de Dios juntos en oración. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora llega el momento de esas preguntas incómodas que debemos hacer frente al texto. ¿Cuántos en esta congregación, hermanos, queremos ser una iglesia que agrade al Señor? ¿Cuántos de los de aquí presentes quieren que esta iglesia sea una iglesia que crece en todo el crecimiento que da Dios, que madura espiritualmente y que alcanza a los perdidos? Creo que la respuesta obvia, todos queremos eso, ¿no? Ese es el ideal, eso es lo que todos buscamos. ¿Cuántos en esta congregación están comprometidos a dedicarse continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración? Creo que la respuesta obvia es que todos nos hemos comprometido a eso. Ya seas miembro o no seas miembro de esta congregación, si eres cristiano, supongo que te habrás comprometido ante Dios a esto, a dedicarse a la palabra de Dios, a la comunión, ¿no? Creo que todos diríamos amén a eso. ¿Cuántos están haciendo fielmente esas cosas? Del dicho al hecho, un buen trecho, ¿verdad? ¿Cuántos están haciendo? ¿Por qué esa narrativa pudo ser hecha? ¿Por qué se pudo registrar esas cosas? Porque se veían haciendo. No meramente eran cosas que decían. No era un documento, una confesión, un pacto que ellos firmaron. Se veía obras. ¿Sabe qué me recordó esto? Tú dices creer. Ok, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras.
Me recordó muchísimo ese texto. Tú dices ser de la iglesia de Dios, tú dices ser discípulo de Jesucristo. Ok, muéstrame eso sin obra. Imposible. ¿Por qué era percibible, señalable? ¿Por qué se pudo registrar esas cosas? Porque se veía, se manifestaba, lo estaban haciendo. ¿Cuántos de nosotros que queremos eso para nuestra iglesia? ¿Cuántos de nosotros que nos hemos comprometido a hacer así en nuestra iglesia? Lo estamos haciendo. Les quiero recordar una vez más otra cosa. Que estas obras, lo que estamos viendo, son el resultado de reacciones, son el resultado de corazones que fueron tocados por la palabra de Dios. Corazones que fueron traspasados por la palabra de Dios. No tenemos aquí delante de nosotros ese texto, no es una lista descriptiva de cosas que debemos hacer. Ojo, yo no estoy diciendo, la palabra de Dios que estamos leyendo no está diciendo que esto es una lista de mandamientos a obedecer en esta iglesia y en ninguna otra. Y alguno dirá, bueno, ya está, ahora me confundiste todo. No, hermanos, no. Fijen vuestros ojos sobre el texto una vez más. Lo que estamos viendo aquí es una lista descriptiva de la reacción natural, algo que nace de personas que fueron tocadas sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Vuelvo y repito, no porque me están escuchando, venga, vamos a hacerlo porque le escuchamos a Emerson. Nadie les dijo a esa gente que debían actuar de esa manera, hermano. Ellos escucharon, fueron traspasados por la palabra de Dios. El Espíritu Santo empezó a obrar en sus vidas y esa respuesta sobrenatural de entrega total a los demás es obra del Espíritu Santo. Es lo natural en el cristiano. Es una descripción. Más que una lista descriptiva de cosas que se deben planear y llevar a cabo, lo que leemos en estos versículos es una lista descriptiva de la reacción sobrenatural que nace en quienes recibieron la palabra de Dios. A la luz de la verdad divina, les quiero preguntar lo siguiente, de verdad, atención a esto. A la luz de lo que estamos leyendo, ¿no sientes convicción de pecado? Yo siento. Veo como mi corazón es tan duro a la palabra de Dios. Como sé que mi corazón es duro a la palabra de Dios, por lo menos en ese requisito me queda mucho. Si tú, como yo, por la gracia de Dios, y sigo pidiendo a Dios, rogando que me dé más luz, si entiendes que tu corazón está endurecido a la palabra de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Cree en el Evangelio. Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Es un grupo totalmente identificable. No era una masa dispersa. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La idea de juntos, común, comunidad, un grupo local, algo que se ve. Vendían todas sus propiedades, sus bienes, y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares, comían juntos. Estoy machacando porque el texto lo está machacando. ¿Lo están viendo? Juntos, unánimes. Una congregación local, visible. La iglesia local no es un invento de los reformados, ni es que Mark Dever en su libro Las 9 marcas de la iglesia sana lo inventó. Eso está en la Biblia. Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos, a la iglesia, los que iban siendo salvos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos entonces de ese texto de forma resumida? Aprendemos, por lo tanto, que una marca de aquellos que realmente fueron transformados por Dios y fueron añadidos por el mismo Dios a su iglesia es que estas personas
Estos son los que Dios llamó a salvación eterna. Esas personas son regeneradas. La palabra de Dios tocó sus corazones, fueron transformados. Sus corazones son atravesados por la palabra de Dios y ellos reciben la palabra de Dios en su interior, la atesoran. ¿Cómo sé que ellos recibieron y atesoraron la palabra de Dios en su corazón? Se ve. Es algo que se hace natural, visiblemente se puede notar por la forma sobrenatural con la cual responden. Sobrenatural, lo natural del hombre, que es rechazar la palabra de Dios y vivir mirando su ombligo, vivir para sus propios intereses. Y esa gente estaba haciendo todo lo contrario. Es una respuesta natural, porque nace naturalmente sin que nadie lo fuerce. Sin embargo, es una obra sobrenatural, es una reacción sobrenatural del Espíritu Santo fluyendo a través de la iglesia. Ellos responden con corazones abiertos, suplicantes por más de la dirección divina. Corazones abiertos, vidas abiertas, dedicadas continuamente a la verdad divina y al cuidado mutuo. Le quiero llamar a que salten a Hechos 4, versículos 32 al 35. Quisiera citar, mira, una cantidad de pasajes bíblicos, una cantidad increíble, pero imposible. Ya voy casi 40 minutos hablando. Hechos 4, versículos 32 al 35. La congregación también se puede resumir, se puede traducir como la multitud reunida de los que creyeron. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia había sobre ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos. ¿Por qué no había ningún necesitado entre ellos? Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Sobre este pasaje yo creo que se debe hacer algunas aclaraciones para que no nos confundamos aquí. Una vez más, no es un pasaje que aquí encontramos una lista de cosas que debemos hacer. No estoy diciendo que ahora empecemos a vender coches, casas y no sé qué, y vamos a vivir todos aquí dentro de ese local. No. ¿Ok? De hecho, el texto no está diciendo eso. Recuerdo, es un texto descriptivo. Está narrando algo que se estaba viendo, que estaba ocurriendo. El libro de los Hechos de los Apóstoles guarda una similitud a los 4 evangelios, porque no trata de ser una narrativa completa, no trata de ser una biografía. Realmente lo que trataba era, como dije antes, registrar momentos muy importantes, muy icónicos de la vida de la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento. Esos momentos registrados nos aportan un valor teológico, doctrinal muy grande. Nos ayudan a entender debidamente la verdad bíblica, ¿no? Y nos ayuda, por supuesto, a llevarlo a la práctica. Podríamos decir que los Hechos de los Apóstoles es una narrativa teológica, es decir, una narrativa a través de la cual aprendemos más sobre Dios y sus hechos a través de los apóstoles y la iglesia. Como muchos teólogos dicen, Hechos de los Apóstoles debería ser llamado Hechos del Espíritu Santo, porque lo que estamos aprendiendo realmente es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia y a través de la iglesia. Así que no debemos fijarnos en esos textos, no debemos fijarnos en los miembros de la iglesia primitiva, cómo ellos vendían todo, tenían todo en común y vivían en una especie de comuna socialista cristiana. No estoy alentando a nadie aquí a vender sus cosas. El texto tampoco lo está haciendo. Pensando de esta forma, nosotros debemos mirar
el principio por detrás de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano? Si miramos con más detenimiento, tanto este pasaje como otros, como les dije, nosotros vamos a notar un patrón que va más allá de vender todo. Va más allá de pertenecer a una comuna socialista cristiana, como a algunos les gusta mirar el Nuevo Testamento, ¿no? Hay gente incluso que dice que Jesucristo es uno de los fundadores del socialismo y del comunismo. No tiene nada que ver. Nosotros vemos como los que son, lo que debemos mirar, lo que debemos ver en esos pasajes es lo siguiente. Vemos como los que son alcanzados por la predicación del Evangelio, son regenerados por el poder vivificador del Espíritu Santo, sufren un cambio radical en su escala de valores. Ellos pasan a vivir para su propio beneficio y según su propia agenda a abrir mano del control de sus vidas. Ellos pasan a dedicarse a las necesidades de la iglesia local. Eso es lo que debemos ver en el pasaje. El pasaje no alienta a que nos deshagamos de nuestros bienes y de nuestras riquezas. El pasaje describe la reacción de aquellos que han sido tocados por la palabra de Dios, en que ya no viven para sí, sino para Dios y para su pueblo, en que hay un cambio en su agenda, su vida ya no gira alrededor de su propio beneficio. Eso es lo que debemos aprender, eso es lo que debemos abrazar de lo que vemos aquí. Vemos a personas que dejan un cuerpo de riquezas y proyectos personales y abrazan un cuerpo de personas que valen. ¿Qué vale la iglesia? El precio de la sangre del Dios vivo. Eso lo leemos en Hechos 20:28. La Biblia afirma que la iglesia de Dios fue pagada por precio de sangre y dice por la sangre de Dios. Hechos 20, versículo 28. Así que ellos hay un cambio en su escala de valor. Lo terrenal pasa a ser algo que ellos abren mano con liberalidad por lo celestial. No es que ellos dejan de tener riquezas, ellos simplemente abrazan aquello que vale mucho más. La iglesia de Dios. Hermano, insisto en esto. Ese cambio de valores, ese cambio de actitud, no es algo que se planea. No es algo que ellos se reunieron y dijeron, bueno, ya que ahora somos cristianos debemos hacer esto y esto y lo otro. Lo que estamos viendo en el texto no es eso. Lo que estamos viendo en el texto es que personas que son tocadas por la palabra de Dios son realmente transformadas, son cambiadas por la palabra de Dios, son cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Tienen una nueva vida, ven las cosas distintas, ven al prójimo de otra manera. Ahora valoran lo que Dios valora. Yo estaba pensando, ¿qué es lo que Jesucristo valora más después de Dios mismo? O sea, después de Dios, después de la Trinidad, ¿qué es lo que Jesucristo más valora? Si ustedes piensan en la Biblia, lo que han visto, ¿qué es lo que más valora? La iglesia. Hermanos, ese pensamiento a mí me hizo temblar porque digo, ¿cuánto valoro yo lo que Cristo más valora? ¿Cuánto valoro yo? En mi escala de valor, en mis prioridades semanales, ¿dónde está la iglesia? ¿En qué posición? En la escala eterna de Jesucristo, después de Dios mismo, estaba en el puesto número 1, la iglesia. Hermano, y esto no lo tengo escrito aquí, pero realmente quiero que piensen lo siguiente. En Efesios, en la carta de los Efesios, vemos eso de manera increíble. En el capítulo 1, al final del capítulo, versículo 23 creo que es, si no me equivoco, la palabra de Dios de hecho dice que Cristo es la plenitud de todo, ¿verdad? Y Él lo habita, lo acopa todo. Y la iglesia, lo estoy parafraseando, es la plenitud de Cristo. Y uno dice, ¿cómo es esto? En palabras simples, lo que el texto está diciendo es que Cristo no es Cristo sin la iglesia. ¿Qué me estás hablando, Emerson? Una cabeza sin el cuerpo es un cuerpo. Un cuerpo sin cabeza es un cuerpo, pero es un cadáver, no es un cuerpo vivo, ¿verdad? Es un cuerpo mutilado. La verdad bíblica es que cuando Cristo se unió a su iglesia es inseparable. Cristo lo dio todo por la iglesia. Y estamos viendo lo mismo ocurriendo en Hechos. Esa gente está dando todo por la iglesia de Cristo.
¿Qué leímos en Juan la semana pasada? Que Él es la vid, sus discípulos, su iglesia son los sarmientos, que cuando están unidos a Él, cuando la vida de Cristo está fluyendo a través de su iglesia, ¿qué hace? Da mucho fruto. Y ese mucho fruto glorifica al Padre. También les hice la siguiente pregunta, que muy bien respondió Domingo. ¿Un árbol da fruto para comerlo él mismo? Un árbol da fruto para que otros coman. Cuando la vida de Cristo fluye a través de la iglesia, ¿qué hace la iglesia? La iglesia cuida de la necesidad de los demás. ¿Qué estamos viendo en el texto? Ellos vendían todo lo que tenían y nadie necesitaba nada. ¿Por qué? Porque se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia movida, llena del Espíritu Santo, hermano, no es una iglesia que simplemente es bullosa y tiene un grupo de alabanza increíble y un predicador que, wow, cómo habla, qué increíble, aquello es un espectáculo. No, es una iglesia que en su escala de valor, ya no una escala de valor basada en lo que ese mundo estipula, sino en el reino de Dios, lo que es para Dios una riqueza, un tesoro, para el pueblo de Dios una riqueza y un tesoro. ¿Qué leímos en Éxodo? Que si el pueblo obedecía a Dios, si el pueblo guardaba el pacto de Dios, serían su especial tesoro. ¿Qué es lo que vemos aquí? Para la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia es un especial tesoro, tan especial que ellos abrían mano de todo. Una evidencia de que a Dios desagrada que alguien simplemente haga todas esas cosas que son buenas solamente para aparentar, la encontramos en el episodio siguiente. ¿Qué ocurre con Zafira y Ananías? Ellos también venden sus cosas. ¿Qué hacen? También se lo dan a la iglesia, ¿verdad? Mienten en la cantidad, pero lo hacen, ojo, lo hacen. ¿Qué hace Dios con ellos? Los echa de la iglesia, ¿verdad? Sí, los echa de la iglesia, los mata. Drástico así. Aun cuando alguien en el contexto de la iglesia está dando dinero para servir a la iglesia, lo que realmente estaban tratando de servirse a sí mismo, de tener estatus, de ser bien visto, ¿verdad? Dios desaprueba eso. Porque vuelvo y repito, no es algo que se planea, hermano. No es algo que tú haces para quedar bien, no es algo que tú haces porque lo estoy diciendo yo, no es algo que tú haces para que el pastor David, el pastor Jairo diga yo, qué ejemplo, qué testimonio. Es algo que una persona hace porque está movida por el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios le ha tocado. El punto que quiero hacer aquí es que los que realmente han sido transformados por el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la predicación del Evangelio, son añadidos por Dios a un grupo de creyentes, una iglesia local. Son añadidos por Dios y llamados por Dios a estar en comunión con este cuerpo de creyentes. El cambio radical que ocurre en la vida de esas personas es obra de Dios y es algo que se ve, es algo que se puede observar. Una persona puede decir, no, Dios me salvó, yo soy nueva criatura y soy transformado. ¿Qué tal tu relación con tu iglesia? No, yo no voy a la iglesia porque... No es mi opinión, lo estamos viendo en el texto. Y como les dije, tenía un montón de otros textos que quería citar, pero yo no sé. Ya llevo 50 minutos hablando y hemos ido por 2 textos nada más. Una persona que mira el bautismo como una finalidad en sí mismo, hermano, como cristianos y como todos pecamos, debemos reprender a esa persona y mostrarle a las Escrituras que eso no existe, que el bautismo no es una finalidad en sí misma. Participar en la Santa Cena, bautizarse por meramente participar en la Santa Cena, ojo, es no discernir el cuerpo de Cristo, es no ser digno del cuerpo de Cristo por no discernirlo. Debemos llamar a esa persona al arrepentimiento, explicarles en la Escritura, exponerle el Evangelio. ¿Y qué debemos hacer como acto siguiente? Pasarle una lista de cosas que debe hacer. Observar. El Espíritu Santo va a obrar en esa vida y esa persona reaccionará. Vuelvo y repito, nadie les estaba diciendo a ellos que debían hacer eso. Ellos lo empezaron a hacer como obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, pertenecer a una iglesia no es meramente seguir una lista de cosas que hacer. Pertenecer a la iglesia es
responder de forma sobrenatural amando a esa congregación. Es algo que simplemente te nace. Es una respuesta vital, no es meramente una respuesta intelectual. ¿Me entienden lo que trato de decir aquí? Obviamente es importante que se entienda, y por eso llevo ya tres domingos predicando y tratando de explicar lo mismo. Pero una vez que la mente recibe el mensaje, el énfasis del texto es que los corazones de ellos fueron traspasados por la palabra de Dios y recibieron esa palabra. ¿Cuál es la reacción natural? Hay una respuesta sobrenatural de parte de ellos, abriendo mano de todo. Como Dios, como Cristo mismo abrió mano de todo por la iglesia, ellos están haciendo exactamente lo mismo. Están bien. Ustedes ven la belleza de lo que está ocurriendo aquí. Nadie les tiene que decir nada. Lo están haciendo ellos solos. Y no lo están haciendo en un contexto muy bueno que digamos. No, Emerson, pero dice que ellos caían en el favor del pueblo. Sí, pero era el mismo pueblo que un día estaban echando palmas a los pies de Cristo, el otro día estaban diciendo crucifícalo. Y de hecho es lo que ocurrirá. A continuación empieza la persecución de la iglesia. Vemos aquí cómo Dios obra ese cambio radical en la vida de esas personas, lo cual se hace notar cómo que para estas personas sus planes de proyección personal cambian totalmente. Y aquello que en otro tiempo fue su tesoro, su riqueza, es cambiado por la importancia de estar con la iglesia y atender sus necesidades. ¿Qué aprendemos entonces? Aprendemos entonces que una evidencia de que alguien es realmente parte de la iglesia de Dios es que en su vida ya no priman sus intereses o beneficio personal, sino los intereses y el beneficio de la congregación de los que creen en el Evangelio. Hermanos, a través de toda la Biblia que aprendemos, que la iglesia de Dios son los que dan oído a su voz, guardan y atesoran y viven por y según su pacto. La iglesia de Dios es la congregación de aquellos a los que Dios muestra su gloria, y a estos celebran, comen y beben juntos. La iglesia de Jesús es la congregación de sus discípulos, haciendo discípulos, bautizando y enseñando a estos discípulos a cómo obedecer todo lo que el soberano y omnipotente Señor de la iglesia ha mandado. La iglesia es la congregación de los que Dios llamó a salvación eterna. Sus corazones son atravesados por la palabra de Dios y ellos la reciben en su interior, la atesoran, algo que se hace naturalmente visible por la forma sobrenatural con la cual responden. ¿Cómo responden? Con corazones abiertos y suplicantes por más de la dirección divina. Corazones abiertos, vidas abiertas, dedicadas continuamente a la verdad divina y al cuidado mutuo. La iglesia es la congregación de aquellos que en sus vidas ya no priman sus intereses o sus beneficios personales, sino los intereses y el beneficio de la congregación de los que creen en el Evangelio. En resumen, hermanos, como les dije, me gustaría citar muchos otros pasajes, los dejaré por aquí. Creo que es suficiente, ya creo que ha llegado el mensaje. Enviado ha sido. La iglesia de Cristo, son lo que podemos ver a través de las Escrituras, que la iglesia de Cristo es el rebaño de sus ovejas reunidas bajo el bondadoso pastoreo del Señor. La iglesia de Cristo son los sarmientos que unidos a Él dan mucho fruto. La iglesia de Cristo es una familia, es un cuerpo, donde cada uno de los miembros trabajan para la edificación y crecimiento de los demás. La iglesia de Cristo es la embajada del reino de los cielos establecida en la tierra. La iglesia de Cristo es su novia amada, por quien Él se entregó y murió para santificarla y presentársela a sí mismo, sin arrugas y sin mancha. ¿Eres parte de la iglesia de Cristo? Hermanos, la semana que viene el sermón va a estar centrado un poco más en el pacto que esa iglesia tiene,
Nosotros tenemos un pacto de membresía. Vamos a estar un poco más centrados sobre ello. Hasta ahora les traté de mostrar por las Escrituras. Si se dan cuenta, los que ya me han escuchado otras veces predicando, yo suelo citar muchos autores, muchos libros, y en esos sermones no he citado ninguno. Me he centrado en tratar de explicarles lo que dicen las Escrituras. No es un invento, no es un invento mío al menos, es autoría divina, es la palabra de Dios. Mi oración ha sido que realmente esa palabra traspase nuestros corazones. Y ahora sí citaré uno. Juan Calvino dijo que si la reforma no alcanzó la eclesiología, es decir, nuestro entendimiento acerca de la iglesia, no ha habido reforma. Si tu mucha doctrina y tu mucho estudio y tus muchos libros y tus muchas cosas no cambia la forma como tú ves la iglesia de Cristo, aquí no ha pasado nada. Vuelve a ser y empieza otra vez. ¿De qué sirve dar golpe en el pecho y decir que soy cristiano cuando lo que Cristo más valora no está ni siquiera en mis 5 cosas más valoradas en mi vida? Cristo dijo que su vida, su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Y cómo se manifestó la voluntad del Padre en la vida de Cristo? Muriendo por la iglesia, dando su vida por la iglesia, por ustedes y por mí, miserables pecadores, resucitando por esa iglesia, otorgando a esa iglesia su justicia, su obediencia, abriendo el camino de acceso directo al trono de la gracia, uniendo a esa iglesia a sí mismo de forma inseparable por la eternidad, cosas que hoy vamos a celebrar a través de la Santa Cena. Hermanos, a ver, Señor, dame gracia. El Dios soberano del universo, autor de la salvación, se ha dedicado a ordenar la historia de la existencia para salvar a la iglesia, para glorificar su nombre a través de la iglesia, para que un día esa iglesia, miserables pecadores, y esa imagen me deja loco, estén sentados a la mesa y Cristo los sirva. Cristo sirva a su iglesia. ¿Cómo la iglesia puede tener poco valor para nosotros? Para mí, que el Señor me perdone y nos ayude, hermano. La iglesia local, hermanos, es la representación visible del plan eterno de Dios de la salvación. Es el medio por el cual Dios despliega su gloria al mundo, a los ángeles, a las potestades celestiales, a los hombres, la iglesia de Cristo. Nosotros pretendemos ser una iglesia de Cristo aquí. Pidamos al Señor que la palabra del Señor toque nuestros corazones de tal manera que ya no por hacer algo que Emerson está diciendo, sino porque el Espíritu Santo nos mueva realmente, vivamos priorizando la iglesia del Señor en nuestra vida. Vamos a orar.